Pues el tema de hoy es Hello, soy Dios. Por lo general, cuando alguien te dice Hello, es porque te está llamando. Soy Dios. Hay un llamado. Pues el tema de hoy definitivamente tiene que ver con el llamado de Dios. Y me pasaron dos aquí. Los objetivos de la clase de hoy es entender el llamado de Dios como género humano. O sea, cuál es el llamado de Dios para los seres humanos, no importa quiénes seamos. El llamado de Dios como iglesia, que somos los miembros del cuerpo de Cristo, y el llamado de Dios como persona, a nivel personal. Y vamos a ayudarte a identificar ese llamado en tu vida y vamos a ayudarte a identificar cómo responder. Procuré, por muy buenas razones, que se llama la gracia de Dios, no traer versículos para condenar al que no responde al llamado. Porque ese no es mi rol. Traje versículos para estimular el responder al llamado de Dios. Ese es mi rol. Obviamente, responder o no responder al llamado de Dios cae dentro de las dos categorías de que si Dios te llama a hacer algo y tú no lo haces, estás desobedeciendo. Y si Dios te llama a hacer algo y tú lo haces, estás obedeciendo. Pero yo no vine hoy a traerte la parte de la desobediencia. Yo vengo a enfatizarte la parte de la obediencia, la parte del llamado de Dios y tu respuesta afirmativa, porque yo creo que la mayoría de nosotros no queremos responderle negativamente a Dios. Todos queremos, por agradecimiento al menos, responderle a Dios favorablemente. Ahora, hay cosas que se oponen a que tú respondas. Tú respondes con tu corazón, pero en tus acciones a veces no llega. Y pueden ser temores, pueden ser complejos que tenemos, problemas de identidad que tengamos. Pero tampoco te vine a hablar de los problemas. Te vine a hablar de las soluciones. Esto es una enseñanza bien positiva, pero bien bíblica. Pero es para alimentar tu ser humano interior, la nueva criatura en ti, para que con la palabra afirmativa de Dios respondas positivamente, afirmativamente al llamado de Dios. Vamos a entender como parte del objetivo la relación entre el llamado y el propósito de Dios. Vamos a ver cómo los propósitos y los llamados de Dios se conectan o prácticamente son lo mismo. Y vamos a entender la relación de la elección y gracia de Dios con tu llamado. La elección, ¿por qué Dios te eligió a ti para ese llamado, para ese propósito? Y cómo la gracia de Dios interviene con eso. Así que tenemos mucho camino que recorrer. Yo sé que muchos de ustedes quizás han escuchado parte de lo que ya hoy voy a traer. Pero es bueno refrescarlo, especialmente porque vamos a enfrentar en distintos momentos distintos obstáculos a nuestro llamado. Y entonces ahí es que se hace importante que usted y yo nos olvidemos de lo que sea que tengamos que olvidarnos. Dejemos atrás eso y escuchemos el llamado de Jesús. Jesús llamó a Pedro a caminar sobre el agua y Pedro pudo caminar sobre el agua. Esto no está en el bosquejo. Para un ser humano, ¿es posible caminar sobre el agua? Cuando vemos a Jesús caminar sobre el agua, ¿no pensamos que Jesús es divino? ¿Tiene que ser Dios para poder caminar por el agua? ¿Es milagroso?
es poderoso, es sobrenatural, no es un humano cualquiera. Pero fíjate que ante el llamado de Jesús a Pedro, ven, camina sobre el agua, Pedro pudo hacer lo mismo que Jesús. Le vino miedo, se afanó por las olas y los vientos de la tormenta, las circunstancias, lo que tenía alrededor, y quitó la mirada del que lo estaba llamando. ¿Y qué pasó? Se empezó a hundir, pero simplemente clamó, sálvame que perezco, y Jesús le dio la mano y caminaron sobre el agua hasta la barca. Juntos. Gracias, Marta. Juntos. Así que el llamado de Dios es así. Esa es una analogía del llamado de Dios, completa. A veces circunstancias de nuestra vida nos hacen decir, ok, este era el llamado de Dios. Yo no quiero saber de eso, pero hoy vamos a afirmar tu llamado en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Okay. Llamado de Dios. Dios llama al ser humano a cumplir un propósito desde su creación. Yo sé que esto lo han escuchado muchos de ustedes, lo quiero repetir. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al ser humano con un llamado. Y el llamado de Dios al ser humano que Él creó era llevar la imagen de Él en la creación y administrar la creación en el nombre del Señor. El pecado que entró a través de Adán a la humanidad ha hecho que esta administración de la tierra se corrompa. Pero nadie nos ha quitado la administración de la tierra. Ni siquiera Satanás. Para Satanás poder gobernar la tierra, tuvo que esclavizar, gobernar, dominar, enseñorearse del corazón del ser humano que Dios creó para que se enseñorease de la tierra. Porque los llamados y los dones de Dios son irrevocables. Dios al ser humano nunca le va a quitar este llamado y este don. Nunca. Esto es irrevocable. Satanás ha usado al ser humano al punto que Romanos 8 dice que la creación gime a una, esperando la manifestación gloriosa, que es el día de la resurrección de los hijos de Dios, porque la creación está sufriendo estar bajo la administración de seres humanos corrompidos por el pecado, egoístas, que destruimos la creación para tener poder, egoísta. Hay gente muriéndose de hambre en el planeta y no tiene nada que ver con escasez de recursos. Hay recursos suficientes para alimentar a todos los 7 billones y pico de humanos en la tierra, pero hay poder, control político, control geopolítico y la comida no se distribuye de manera justa para que todos tengan algo que comer. Cuando usted va al libro de los Hechos, usted ve que en la iglesia la gente vendía lo que tenía de más y llevaba el dinero a los apóstoles y los apóstoles repartían a todos los miembros de la congregación para que nadie tuviera necesidad de nada. Ese es el reino de Dios en la tierra. Por eso es que aquí, en esta congregación, cuando alguien tiene una necesidad, llamamos a la congregación
a apoyar al que tiene la necesidad. Porque ese es el reino de Dios en la tierra. El que no está dispuesto a negarse para que un hermano, un humano, otro ser humano, sea completado en su necesidad y lo deja sin alimento, sin comida, sin vestimenta, sin hogar, sin lo necesario, la fe de esa persona, dice Santiago capítulo 2, está muerta. Porque podrás decir que estás orando para que las necesidades de esa persona se sacien, pero la fe sin obra está muerta. Así que el llamado de administrar la tierra no se ha quitado del ser humano. La iglesia, entiendo yo, y esto es una crítica constructiva y los invito a entender esto, nosotros deberíamos estar liderando los movimientos de reforestación, de reciclaje, de recogido de basura, que usted sabe que este fin de semana va a estar llenas las playas en Puerto Rico de gente quedándose en la playa, y el lunes usted va a ver los videos. Usted va a ver esas playas los lunes. Va a ver la huella humana corrompida haber pasado por la playa, por todas las playas de Puerto Rico. Así que hay un llamado como seres humanos, general, no importa de qué nación tú vengas, no importa qué posición, qué estrata social tú eres, no importa qué profesión tienes, no importa quién tú seas, si eres humano, tienes que administrar bien la tierra, a la imagen y a la semejanza de Dios. Ahí fallamos la mayoría, hasta los que nos llamamos cristianos. Empecé de lo general a lo personal. Pero hay que hacer ajustes. Amén. El llamado de la iglesia del viejo pacto, o sea, Israel, en Éxodo 19, se supone que diga aquí del 5 al 6. Del 5 al 6. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz, este es el Señor hablándole a Moisés para que se lo diga al pueblo de Israel, y guardares mi pacto, vosotros, el pueblo de Israel, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino. Fíjate que el Señor está buscando restaurar el reino que creó en los seres humanos, utilizando la iglesia, la congregación, la asamblea del viejo pacto, que era el pueblo de Israel. Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, cada vez que se habla de asamblea o congregación de los hijos de Israel, se usa la palabra griega eclesia, que es de donde viene la palabra iglesia. Y eclesia es una palabra griega, y el griego tiene unas cualidades que el español a veces y el inglés no tiene. Yo estoy buscando a ver si consigo alguna palabra que tenga el mismo poder de algunas palabras griegas en mi lenguaje español o inglés, pero no las logro cachar. Pero eclesia no solamente significa una reunión de gente, eclesia significa una reunión de gente que fue don llamado de sus actividades particulares a reunirse para tomar decisiones acerca del gobierno de la ciudad. Entonces, mira lo que significa una sola palabra. Eclesia no es una asamblea y ya está.
Iglesia no es una asamblea y ya está. Y fíjate que a veces decimos, ¿qué es la iglesia? Y decimos, yo soy la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia no es el edificio donde nos reunimos. Pero la iglesia tampoco soy yo. ¿Qué es la iglesia? Es una asamblea, gracias. Es un cuerpo de gente, un grupo de gente con distintas habilidades, talentos, dones, llamados, diversidad de funciones, que todos están juntos y todos fueron llamados de su vida particular a estar en esa reunión. Por eso que la palabra dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, porque no es bueno. Especialmente, dice la Escritura, porque los días son malos y cada vez se acerca más el día del Señor. Y eso lo escribieron hace casi 2000 años atrás. Mientras más se acerque el día del Señor, congregarnos tiene mayor importancia. Mientras más se levante la persecución, pastor, ¿qué persecución? Maestro, ¿qué persecución? Bueno, a ti te pueden perseguir en tu trabajo, como hablábamos en el episodio de tu iglesia, tu familia, tu casa el miércoles. Los que no lo han visto lo pueden ver. Te pueden perseguir en tu trabajo, en la escuela, en la universidad, en tu familia, burlándose de ti porque decidiste ser cristiano y no hacer lo que los otros hacen. Pero hay persecuciones sistemáticas. Y hoy por hoy, todo lo que se diga que no es woke, o sea, que no es LGBTQ plus aprobado por el lobbies de la LGBTQ, es baneado, amordazado, silenciado de las redes sociales y de otros lugares donde eso pueden ser escuelas, pueden ser universidades. Y si tú crees diferente, no es calladito más bonito, vete de aquí que no sirve. Eso es persecución. Lo que pasa es que ustedes la están viendo en un nivel sistemático bien bajito. El fuego está en low, pero va a subir. Está profetizado que va a subir. Y el que no lo crea, pues no le crea la Biblia. No se prepare. Pero mientras más cerca esté el día del Señor, los días se van a hacer más difíciles para los verdaderos creyentes. Entonces congregarnos, apoyarnos los unos a los otros, animarnos los unos a los otros, a responder al llamado de Dios y fortalecernos en fe, va a ser más importante. Ahora hay gente que se congrega por YouTube, y no digo de gente como algunos hermanos que tenemos en la iglesia que no pueden llegar aquí, anhelan llegar aquí, pero solamente nos pueden ver por YouTube. Estoy hablando de gente que pueden llegar a una congregación y se quedan en su casa viéndolo por YouTube. Y podrán ver 13 predicaciones un domingo, pero no estuvieron en la congregación de los santos. Y la iglesia no soy yo. La iglesia somos nosotros. Vamos a decirlo otra vez. La iglesia no es el edificio donde nos reunimos. No soy yo. Somos todos nosotros. Esa es la iglesia. Entonces, la iglesia del antiguo pacto era las 12 tribus de Israel, las 12 tribus del pueblo. Y el propósito, el llamado, era que fueran un reino, porque Dios está tratando de restaurar el reino de Génesis, que se perdió por causa del pecado, de sacerdotes, gente que ministran a favor del pecador para que encuentren relación con el Dios que aborrece el pecado, el Dios justo que aborrece el pecado. ¿Y qué hace el sacerdote? Es un mediador
entre el pecador y el Dios justo, para que los pecadores alcancen misericordia. Pero esa gente que son sacerdotes tienen que ser santos, van a estar separados, santidad, separados de los demás naciones. Van a ser un pueblo especial, no van a estar como los demás, van a ser separados. Santidad es separación, es consagración, es separarme de lo otro. Santidad no es ser perfecto. Santidad es ser separado de lo otro. ¿Por qué Dios es santo, santo, santo? Porque Dios es tan Dios que está separado de todo lo que creó. Obviamente Dios es perfecto, pero usted y yo somos santos en Cristo, aunque usted falle, de vez en cuando y de cuando en vez. ¿Por qué? Porque usted fue separado. Usted fue llamado fuera. Y la santidad de Cristo se la atribuyó a usted por fe. Y fue separado del montón para un propósito de Dios. Como iglesia. Vamos a ver la iglesia del nuevo pacto. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 al 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido. Le está hablando a la iglesia, Pedro. Ustedes son un linaje escogido. O sea, una línea familiar, un linaje de gente escogido por Dios. Ponte a pensar en eso. El Señor escogió mi linaje. No me escogió a mí solamente. Escogió mi linaje. ¿Cuál es el linaje de Ramón? Ema. Y los descendientes de Ema. Es la elección de un linaje. No es la elección de ti. Estamos hablando de una congregación. Estamos hablando de una familia, de un grupo de gente. Dice, real sacerdocio. O sea, el mismo llamado que tenía Israel de ser sacerdote y gente santa, lo tenemos nosotros, pero a nosotros se nos añade un adjetivo. Pero estaba también en Israel, porque ¿qué iba a ser Israel? Un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Y qué está diciendo con real sacerdocio? No es que eres real de real, real de realeza, que tienes reino, que eres parte de un reino. Por eso la iglesia se llama Centro Cristiano, Reino de Embajadores. Amén. Un pueblo adquirido por Dios. O sea, un pueblo que Dios compró. Y si lo compró, ¿con qué lo compró? Con la sangre de Jesús. Con la sangre de Cristo. Amén. Así que fuiste comprado a precio de sangre. Iglesia. Esto es iglesia, nivel iglesia. Porque vamos de lo general, de todos los seres humanos, a la iglesia. Ahora, ¿cuál era el propósito de esa elección de linaje, de convertirte en real sacerdocio, en una nación santa, en un pueblo adquirido por Dios? Que anuncies las virtudes de aquel, ¿quién es ese? Jesucristo, que te llamó. Hello, soy Dios, de las tinieblas a su luz admirable.
Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pero fíjate que tiene un propósito el llamado de la iglesia: anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le voy a dar una asignación espiritual de meditación y reflexión espiritual. Haga una lista de las virtudes de Jesús y busque la manera de en el próximo tiempo anunciarla. Haga un TikTok, un meme, una imagen, una uña. Porque si tú anuncias las virtudes de Jesús, el que tú conoces, el que te llamó, el que te compró a precio de sangre, el que te convirtió en una nación santa, el que te hizo real sacerdocio, el que te sacó de las tinieblas, del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Si tú anuncias las virtudes de aquel que te llamó, estás cumpliendo tu propósito. Escríbete una canción de las virtudes de Jesús para ti. Si dibujas algo. Si pinta algo. Si tallas madera, tállate algo en madera. Y te grabas de una vez en TikTok tallándolo. Y haces dos propósitos. Te promueves y anuncias las virtudes. Yo tenía un póster que me encantaba. Porque decía todos los nombres y todos los adjetivos del Señor. Dios de paz, príncipe de paz, rey de reyes, señor de señores, el alfa y el omega. Y todo, Jehová Rafa, nuestro sanador. Todo eso habla de las virtudes de Dios. Y aquellas virtudes que tú has experimentado en tu vida, ese es tu testimonio. Y dice la palabra que el evangelio se predica a través del testimonio de la iglesia. Testifica las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Háblale a la gente de eso. Métete en las conversaciones que no te importan. Pastor, usted me está llamando a ser entrometido. La Biblia dice que prediques a tiempo y fuera de tiempo, cuando es politically correct y cuando es unpolitically correct. Porque la gente necesita escuchar que hay un Dios que lo ama y que es virtuoso. ¿Y qué es ser virtuoso? ¿Qué es tener una virtud? Tener unas características que te hacen especial, como la justicia, la santidad, el amor, la misericordia, la gracia, el poder de sanar, el poder de restaurar, el poder de libertar. Esas son las virtudes del Dios que nos llamó. Y como iglesia tenemos que anunciarlas. Por eso somos embajadores de Cristo. Porque estamos representando a Cristo y hablando de Jesucristo al mundo entero. Por eso somos real sacerdocio. Porque tenemos un sacerdocio. Pero el sacerdocio depende de que la gente sepa que aunque están en pecado, hay un Dios que es justo y que a través de Jesucristo, que es el sacrificio sacerdotal, podemos recuperar nuestra relación con Dios. ¿No es ese el evangelio? ¿Y por qué Él hizo eso por nosotros? Porque Él es amor, porque Él es bueno, misericordioso, virtudes. Yo experimenté el amor de Dios, yo experimenté su gracia, yo experimento sus virtudes así y asado. Para los griegos, que fueron los que se inventaron esa palabra de virtud originalmente, para los griegos, virtud
era lo que hacía que un ser humano se convirtiera en alguien ejemplar, en un ejemplo a seguir, en un héroe. La persona que no era virtuoso y que no cultivaba sus virtudes era como un animal. Y los filósofos griegos proponían educarte para desarrollar tus virtudes. ¿Qué dijo Jesús cuando la mujer del flujo de sangre tocó el molde del manto de él? Porque virtud ha salido de mí. ¿Tú no te has puesto a pensar que no dijo poder? Virtud ha salido de mí. Alguien me ha tocado. Alguien me tocó diferente. Alguien me tocó de tal manera que lo bueno mío se me salió. La bondad mía, la gracia mía, el poder mío, la sanidad mía se me fue. ¿Quién me tocó que me provocó esto? Salió virtud y la virtud sanó. Así que cuando tú hables de tus sanidades, cuando tú hables de tus liberaciones, cuando tú hables de tus restauraciones, cuando tú hables de cómo Dios te ayudó en los problemas económicos, familiares, psicológicos, lo que sea, tú estás hablando de la virtud de aquel que te llamó. Amén. ¿Estamos ahí? Ahora, vamos a empezar con los llamados de Dios que son personales. Dios llama de forma personal para propósitos específicos. ¿Ves? Hay cosas que son generales para todos los seres humanos, generales para toda la iglesia, pero entonces hay unos llamados que son específicos. Dios me llama a mí a ser maestro y apóstol de la palabra, pastor, pero no quiere decir que a Karina la va a llamar para hacer lo mismo. A Karina la llama para otra cosa como profeta y adoradora. A José lo llama para que toque batería, sea un adorador. Hay llamados específicos por cada uno de nosotros. En Génesis 22, 18, Dios le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. O sea, le dice, yo te llamé a ti con un propósito. ¿Cómo Dios llamó a Abraham? Le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vas a ir a una tierra que yo te mostraré. Y no había GPS, ni Google Earth, ni había, vamos a hacer un search en TripAdvisor para ver dónde es que Dios me quiere llevar. Él escuchó el llamado de Dios y en fe, sin ver para dónde iba, fue a ver lo que Dios le iba a prometer. Pero de todos los intereses que tenía Abraham, había un interés que Abraham tenía, que no eran ni tierras, ni posesiones, ni riqueza, era tener un hijo. Y Dios le dijo, tú vas a tener un hijo. Y de tu hijo, de tu simiente, de tu descendencia, va a venir una semilla, una simiente que es Cristo. Y en él serán benditas todas las familias de la tierra. Y Dios escogió un linaje estéril para traer la semilla que nos daría vida. No podían tener hijos. Y a los que no podían tener hijos, Dios los escogió y los llamó para que tuvieran la simiente que nos daría vida a todas las naciones de la tierra. Yo le hubiese dado un aplauso al Señor ahí. Sí, porque los estériles éramos nosotros. Separados de la vid, nada podemos hacer. José le vamos a dar unas clases de predicación porque ya mismo lo tenemos que poner a predicar más. Porque tiene buena de maestro, también me huele a maestro. Me da un olorcito a llamado. Así que, ¿me entiendes? Génesis 26:4, Dios a Abraham, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo
y daré a tu descendencia todas estas tierras, todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Al estéril, que está casado con una persona estéril, que los dos ya no estaban ni en edad ni nunca habían podido tener hijos juntos. Dios le está diciendo, yo te llamé para que tú tengas una descendencia igual de grande que las estrellas del cielo. Ponte a contar las estrellas del cielo y cuando termines de contarlas, así va a ser tu descendencia. Ponte a contar las arenas del mar y cuando termines de contarlas, así va a ser tu descendencia. ¿Y sabes qué? En Cristo nosotros somos descendencia de Abraham porque fuimos injertados en la promesa. Así que usted y yo éramos parte de esa arena y de esas estrellas del cielo. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Cuántas veces le habló de descendencia y simiente cuando todavía no tenía hijos? Es como, a veces nosotros pensamos que Dios se equivoca cuando llama. ¿Cuántas veces a nosotros nos han hablado del llamado y decimos, Dios, tú te equivocaste? Sí, porque es que Dios hace este tipo de llamados al hombre viejo que nunca tuvo hijos y a la mujer estéril que nunca tuvo hijos, los llama para que de la descendencia de ellos nazca Cristo. Pero ¿cómo que descendencia si nunca hemos tenido hijos? Entonces, a veces creemos que como a nosotros no nos hace sentido el llamado de Dios, Dios se equivocó. Pero déjame decirte algo, cuando parece que el llamado de Dios en tu vida no hace sentido, ahí es que Dios está orando. A mí, yo, no, ¿por qué? Pero yo soy estéril. Estoy viejo. Ya no puedo tener hijos. Mi mujer ha sido estéril.